Gracias por estar con nosotros en su programa Al Caso. Extiendo la invitación para tratar un tema muy importante de salud que le va a interesar muchísimo. Vamos a tratar, en este caso, algunos conocimientos no tradicionales para nosotros, pero son conocimientos que fueron importados de países muy lejanos. Va a ser muy interesante ver la óptica que vamos a tratar de lo que es la medicina y bueno, los invito para que todos podamos aprender un poquito con la doctora Zunilda Sánchez. La doctora Zunilda Sánchez está aquí y está encargado de lo que viene siendo el Theta Wellness Center aquí en Aruba. Doctora Zunilda, gracias por aceptar la invitación. Y para todos los que estén con nosotros, yo quiero invitarla para que usted nos vaya pasando paso por paso lo que ha sido su educación y terminando hoy en Aruba, para ser de gran apoyo para lo que es el Theta Wellness Center, como también el conocimiento que usted maneja. Explíquenos. Bueno, soy doctora en medicina graduada en Cuba en el año 1989. Después de mi servicio social, hice la especialidad en medicina general integral o médico de familia y estuve trabajando como médico de casa más de aproximadamente 15 años y después me motivé para poder hacer la maestría en medicina natural y tradicional, graduándome en el año 2008, donde trabajé en el policlínico del municipio de Reila, donde vivía, hasta el 2018, jefa de ese departamento de medicina natural y tradicional. Entonces, estuvimos conversando fuera del aire y usted me contaba lo que viene siendo parte de la historia de medicina de Cuba, que ha sido muy interesante. Sabemos que Cuba, una isla en el Caribe, ha tenido, después de su revolución, ha tenido lazos estrechos con Rusia, o lo que viene siendo y se conoce como el campo socialista. Sabemos que el destino, digámoslo así, finaliza esta cooperación que existía con Cuba, con el país socialista, en este caso el país comunista que viene siendo Rusia, y automáticamente, según usted me explica, pues Cuba cae en una situación donde los recursos económicos no eran abundantes. Pues tenían que venir, o tenían que implementarse sistemas alternos, no tradicionales, para nosotros en esta área y para esta forma seguir tratando al pueblo cubano. Pásenos un poco sobre lo que ha sido ese cambio. Bueno, en Cuba ya se tenía conocimiento de la medicina natural, porque había profesores muy prestigiosos que habían estudiado ya sobre medicina verde, sobre plantas medicinales y sobre la acupuntura. Pero incluso se había creado ya una consulta en la ciudad de La Habana, en un policlínico del municipio Plaza, con un profesor titular que había estudiado acupuntura. Pero en realidad, en la época de los 90, después de la caída del campo socialista, como usted bien dijo, una estrategia del Estado y del Ministerio de Salud Pública de Cuba fue preparar a médicos y a técnicos y enfermeras en la rama de medicina natural y tradicional en China, en Corea y en Vietnam. Después de esa preparación vinieron a Cuba también colegas médicos chinos y aplicaron docencia en diferentes hospitales de la ciudad y del país. Se crearon primeramente clínicas para el dolor, que hoy todavía existen, ya vinculadas al Departamento de Medicina Natural y Tradicional en los departamentos de fisioterapia y rehabilitación. Primero surgieron diplomados, cursos y después, años después, la maestría en medicina bioenergética, que es como se llama la maestría, y actualmente ya existe la especialidad de medicina natural y tradicional. Y me motivé, en la época del 2007 tuve la oportunidad de poder presentarme para la maestría, que duró 2 años,
muy feliz porque considero que es una medicina donde puedes prevenir, sanar, diagnosticar y tratar al paciente usando muy pocos recursos y sin tener que mandarle medicamentos al paciente para que se pueda mejorar. ¿Tú consideras lo que acabas de explicar como la diferencia entre la medicina china y la tradicional que nosotros conocemos? ¿O puedes explicarlo o hay más, en este caso, hay más para agregar? Si nosotros que no entendemos, por ejemplo, la medicina china, y como tú bien lo explicas, fueron formados médicos cubanos en China, en Corea y en Vietnam. Una vez egresados con este conocimiento, ¿en qué se va a diferenciar? Un médico, tenemos que hablar realmente de un conocimiento milenial. ¿Cómo puedes tú explicar la diferencia entre ese conocimiento? Pues un médico que se graduó de medicina general y viene adicionalmente con esta maestría. ¿En qué forma va a ser un médico diferente? La diferencia radica una es que normalmente el médico en Cuba de medicina natural y tradicional tiene un conocimiento de medicina general, eso es muy importante. Pero normalmente un médico general para diagnosticar o tratar usa normalmente medicamentos que se tienen que metabolizar en el cuerpo, en el hígado, que tiene contraindicaciones, que también necesitas pagar, comprar. Y muy costosos. Ajá. También. Y en la medicina natural y tradicional, uno ve al individuo en su medio. Entonces también tiene que ver todos los factores, donde vive el individuo, las condiciones que vive, y sobre todo, lo más importante es que puedes prevenir diferentes enfermedades cuando haces un buen interrogatorio, un buen examen físico, puedes detectar diferentes patologías o prevenir patologías y tratarlas con técnicas como es la acupuntura, la moxibustión, las ventosas, el sistema de auriculoterapia, también la fitoterapia, que es la medicina verde. También actualmente existe la ozonoterapia, también cuando se utiliza la luz del sol. Hay muchas ya técnicas y procederes de medicina tradicional muy desarrolladas en el mundo que también han llegado ya al mundo occidental y donde ya está aprobado científicamente sus resultados y que también se aplica en nuestro mundo occidental hace muchos años. Si yo bien entiendo lo que tú expones, la medicina tradicional, en este caso medicina que proviene de las grandes farmacéuticas, sabemos que la farmacia, las grandes empresas farmacéuticas quieren recrear lo que son elementos producidos por nuestro cuerpo y de esta forma dar asistencia a nuestro cuerpo dándole los elementos que nosotros mismos producimos. Con la medicina china milenial que estamos estimulando al propio cuerpo a través de hierbas y todas estas terapias a que el cuerpo mismo se regenere. ¿Estoy en lo correcto o sí. existen ambos? Estás en lo correcto porque en la medicina tradicional, cuando hay un desequilibrio entre a lo que se llama en la medicina el yin y el yang, exacto, es decir, ocurre la enfermedad. Y simplemente un médico de medicina natural lo que hace es estabilizar esa energía que corre por nuestros meridianos y canales que tienen en el cuerpo, como mismo corre la sangre, como corre la linfa, también corre la energía vital y con una serie de técnicas es capaz de poder balancear esa energía que existente ya en el organismo. Explícame, doctora Zunilda, ¿qué sería el yin y yang? Porque nosotros lo hemos escuchado y realmente la impresión que nos da que debe ser una práctica mística porque quizás está en el campo espiritual. Pero explícanos realmente para la medicina china qué es el yin y yang y cómo, o por lo menos qué influencia tiene en el cuerpo. El yin y el yang viene de un filósofo chino
que se estudió la diferencia que existe entre lo opuesto, lo del hombre, la mujer, el frío, el calor, la tierra, el sol, el día, la noche. Es decir, que está demostrado que el ser humano vive constantemente en movimiento y vive en un entorno que tiene que ver con la naturaleza. Exacto. Entonces en eso consiste el yin y el yang, en lo opuesto. Todo el mundo necesita de lo opuesto, de la noche, del día, de la luz, de lo frío, lo caliente. Entonces se considera que el yin es la mujer y el yang es el hombre. Que los órganos, por ejemplo, como el pulmón, riñón, los órganos macizos son el yin y las vísceras son el yang. Y todos esos órganos están involucrados con cada víscera y a la vez está vinculado con órganos de los sentidos. Y a la vez está vinculado todo esto con la naturaleza. Y ahí entonces el médico naturalista puede, con su examen físico, poder vincular todo esto. Vincular al hombre con sus órganos y con los órganos de los sentidos y con la naturaleza. También con las estaciones del año. Todo eso tiene relación y todo tiene un yin y un yang. Cuando pequeño escuchaba hablar que la gente está en la luna, trabaja con la luna. Puede ser que aquí el yin y yang tenga esta influencia también. Danos, sin embargo, en tu práctica, cómo tú vas a identificar una persona que tenga un desbalance en lo que es su yin y yang. ¿Y cómo tú puedes constatar esto? Cuando uno examina a un paciente y lo interroga, por ejemplo, si el paciente pues, es hipertenso y está con la presión muy alta, yo puedo decir que el paciente, con sus síntomas que tenga de calor, de rubor, de cefalea o dolor de cabeza, yo puedo decir que el paciente está presentando un yang de hígado. Porque el hígado es un órgano que tiene que ver con la hipertensión arterial, con el aumento de la tensión arterial, como tiene que ver el riñón. Y entonces, si el paciente está en yang, yo lo que tengo es que tratar de llevarlo a un nivel normal. Es decir, tengo que aplicar entonces la acupuntura en el punto que tenga que ver con el meridiano de hígado o de riñón para poder llevarlo a un balance del yang, llevarlo al yin, por ejemplo. ¿Con qué rapidez puede balancearse el yin y el yang en las personas? ¿Es un tratamiento largo o a veces con pocas intervenciones se soluciona? No, es con pocas intervenciones. Normalmente, incluso a veces se puede solucionar algo de urgencia. Sí. Y se puede solucionar también, al sí. momento. Pero vamos a hacer un tratamiento, sobre todo de los pacientes con enfermedades crónicas, necesitamos por lo menos de 7 a 10 aplicaciones de tratamiento, por ejemplo, de acupuntura. Sí. Porque el alivio en realidad va a comenzar, sobre todo a partir de la 5ª sesión. Entonces, todos aquellos bajo un tratamiento de acupuntura pueden esperarse más de 6, 7 sesiones finalmente. Sí. En la urgencia se puede aplicar también. Y no incluye ningún medicamento realmente. No incluye ningún medicamento. Solamente a base de los puntos, ¿cómo lo llamas tú? De los puntos de acupuntura o puntos acupunturales o zonas también de dolor. Pero son puntos acupunturales que están en los canales y meridianos que tenemos todos en el cuerpo. Claro. Entonces, en la práctica del médico de familia, con estas especialidades, ¿qué porcentaje de pacientes realmente tú vas a recetar un medicamento? No, en la medicina natural no voy a recetar ningún medicamento. ¿En ningún momento? No, en ningún momento. Yo Exacto. puedo sugerir si el paciente necesita tomar algún tipo de vitaminas, algún tipo de medicina natural. En este caso, productos suplementales. Lo Sí, que va a suplementar el cuerpo en este caso. Así mismo. Solamente. Y su dieta, Sí. y yo puedo hacer orientación nutricional. También. Exacto. También puedo indicar ejercicios terapéuticos que son importantes. Toda la vida han existido ejercicios tradicionales como también ejercicios de relajación como el yoga, el tai chi. Exacto. Para evitar, por supuesto, el sedentarismo,
poder aprender a relajarse, a utilizar su propia energía y Muy aumentar así la vitalidad. interesante, muy interesante, doctora Zunilda, porque realmente cuando observamos nosotros aquí, cada paciente tiene que ir a la farmacia y tiene que llevarse una bolsita de medicamentos. Y en este caso tú nos explicas que la especialidad o en este caso la maestría del médico de familia, ahí no se recetan medicamentos, sino se van adaptando y se van cambiando formatos de vida en este caso. Así mismo, lo más importante es la prevención y cambiar el estilo de vida del paciente. Sí. Porque si la importancia más grande en la medicina de cualquiera, ya sea de la tradicional o de la medicina moderna, es la prevención. Los pacientes somos necios, tengo que decirlo somos, porque me tengo que meter a ese grupo. ¿Cuál es el grado en este caso de obediencia que tiene un paciente hacia la medicina natural? ¿Obedece en este caso realmente? Sí. A mucha gente, a mí me han recetado en este caso tomar pastillas que ahí están cerradas, todavía no las tomamos en este caso. Lo bueno que tiene la medicina natural que no tiene el paciente que obedecer a tomar ningún medicamento, porque es muy fácil tomarse, por ejemplo, que tú le digas a un paciente un té, puede ser que yo te diga, tienes que tomarte un té de orégano, de albahaca. Quita un café y tómate un orégano, por ejemplo. Para una gripe es más fácil hacerse un té que ir y tomarse un paracetamol. Exactamente. Es más saludable y está demostrado que además mejora mucho más. Para todos nuestros televidentes estamos entrevistando a la doctora Zunilda Sánchez. La doctora Zunilda Sánchez está como practicante de lo que es la medicina natural, tradicional, medicina china. Está aquí en lo que es el Theta Wellness Center en Aruba y realmente es un ángulo diferente de cómo tratar enfermedades. Muy interesante. Vamos a seguir haciéndoles preguntas para que la doctora Zunilda nos vaya educando paso a paso de lo que es la medicina china tradicional. Eso y más cuando volvamos. No se vayan. Choose your destination, your rocket. And 3, 2, 1. Choose your whirlpool and relax. Choose your expedition. Choose your next business trip and your presentation. Choose your statement. Choose your next move. And then encore. Choose your world. Choose your ex. Cada vez que compra uma bateria cerca de nós está assim controle grátis de boa alternativa e sistema elétrico, para assim assegurar que a bateria não falhava por muito tempo. Meu nome é Franklin Romero e me estou orgulhoso de oferecer uma bateria, provar e comprovar para mais de 10 anos aqui na Aruba. Duna Boca hace sentido de frescura con solamente hierba artificial de JR Auto Center. No supplier responsable de instalar Tour Estadio Olímpico na Beijing. A qualidade aqui está obtenível aqui na Aruba, oferecida do JR Auto Center, por de diferentes tipos de hierba según a necessidade que tem. Duna Bocas é sentido de frescura que solamente hierba por Dunabo instalar correctamente lo Dunabo años de bom serviço. Nós temos instalação doméstico, como também instalação comercial, maneira um demo pantalla. Hierba artificial está na JR Auto Center. Estamos tratando un tema de lo que es medicina tradicional china. Y en verdad tenemos con nosotros la doctora Zunilda Sánchez, que es un especialista en lo que se llama la medicina natural, tradicional, conocido como médico de familia.
y también con la especialización en acupuntura, auriculoterapia, moxibustión, como cupping y mucho más. Vamos a estar tratando de este conocimiento, pero antes de que entremos en las terapias o por lo menos las prácticas, vamos a definir bien lo que es la medicina tradicional. Es bueno entender, para hacer un señalamiento, que la medicina tradicional, hablando de medicina, no es la medicina de la farmacia que nosotros conocemos. La medicina tradicional, en este caso, viene para la medicina china, viene siendo milenaria. Son remedios basados en hierbas y otros elementos que tienen miles de años practicando. Si queremos dar una evaluación correcta de la medicina que conocemos nosotros, de las grandes farmacias, estamos hablando de medicina que apenas tiene 100 años de existencia. Lógicamente, la medicina farmacéutica, a través de grandes programas de mercadeo, prácticamente ha tomado el mundo. Se está curando la gente. ¿Estamos tratando la causa o estamos tratando el síntoma? Estas son las preguntas. Realmente en esta dirección vamos a entrar con la doctora Zunilda para lo que es el tema este. Sabemos, doctora, muchas veces aquí en nuestro país, rápidamente un paracetamol es como tomarse una cucharada de azúcar con cualquier café. Y así muchos otros remedios. Sabemos también que se trata, y gracias que lo tenemos, porque nos está ayudando. Claro. Por ejemplo, es una silla de ruedas, como dicen. Si no caminamos, es una silla de ruedas, que nos da cierta movilidad. Pero sin embargo, muchas veces terminamos tratando más lo que viene siendo el síntoma que la causa. Como médico de casa y lo que viene siendo la medicina china tradicional, ¿cuál es el enfoque? ¿Cómo entras tú como profesional a entrar a la causa de un problema? Explícanos un poquito sobre este tema. Como bien usted dice, la medicina natural y tradicional china es una medicina milenaria que siempre se basó su estudio o se aplicó hace muchos años usando así medicina verde, usando técnicas como la acupuntura que empezaron a usar hasta de madera, con piedras, y se ha ido perfeccionando hasta hoy que ya se usan agujas. Siempre buscando la causa del desbalance energético del cuerpo humano. Esa causa son por muchísimas razones, por supuesto, que te llevan a la patología que tiene el paciente. Como le decía anteriormente, para eso hay que hacer un examen físico, hay que basarse en todo, en la piel, en las mucosas, en el pulso del paciente, en la lengua, que son signos que le orientan al naturalista lo que está ocurriendo en el cuerpo y dónde está ese desbalance energético que en realidad es la causa de la posible enfermedad o de que el paciente se sienta mal. A veces en un interrogatorio simple uno empieza a preguntarle al paciente lo que se siente y puede ser que el paciente no tenga costumbre, por ejemplo, de tomar suficiente agua y ya nosotros nos vamos orientando porque a lo mejor tiene en lo que la medicina natural se llama un yin de riñón, es que tiene déficit de su órgano de riñón, pero a lo mejor tiene, para mi examen físico, por ejemplo, la lengua roja y yo puedo saber que lo que está ocurriendo es del corazón. Y ahí voy a la causa. Y si voy a la causa, me es más fácil para poder mejorar al paciente, prevenir lo que está ocurriendo o lo que puede ocurrir, usando esas técnicas anteriormente mencionadas para poder llevarlo a un balance energético adecuado. Puede ser que el paciente venga a mí con enfermedades crónicas, pero no siempre viene con enfermedades crónicas. A lo mejor viene simplemente porque está empezando a presentar un síntoma determinado y, como le decía, con el examen físico puedo determinar la causa, mejorarlo sin tener que mandarle ningún medicamento a tomar como paracetamol o duragina.
En la medicina natural no solo se emplean estas técnicas que habíamos hablado, también se emplea en el mundo entero la fitoterapia, la medicina verde ya se usa en el mundo occidental también, por supuesto, y también se usa la terapia floral, y se usa también la homeopatía. Explícanos la medicina verde y la medicina floral. Bueno, la medicina verde Es normal para ti, realmente para nosotros queremos conocer más a fondo lo que es. Hace millones de años el ser humano emplea plantas para curarse, para mejorarse. Pero bueno, ya ha habido un nivel de conocimiento y desarrollo sobre la fitoterapia. Y entonces se puede aplicar con el estudio de diferentes plantas medicinales que sirven para mejorar un determinado síntoma o para curar. Y también el uso de semillas, como es el uso del ajo, de la cebolla, del orégano, de la albahaca, del tilo, de muchísimas plantas que se pueden crear jarabes o se pueden aplicar directamente en una infusión. Y también la terapia floral, que en realidad se sabe en el mundo desarrollado, que fue creado por Bach, un científico, y en toda Europa hace muchos años se usa la terapia floral, y ya en nuestro mundo occidental también, que está basado simplemente en flores. Se llaman terapia floral de Bach porque fue su descubridor, y con gotas de esas esencias florales se pueden tratar diferentes síntomas, sobre todo desde el punto de vista emocional. Exacto. Más bien del desequilibrio emocional que tenga la persona, una persona que tenga tristeza, ansiedad, depresión, insomnio. Todo eso se puede tratar también con terapia floral y con gotas homeopáticas, que también son gotas que se usan también de plantas o de flores desde el punto de vista usando la energía de la planta como tal. Serían extractos de las flores. Sí, extractos de las flores. Sí. Yo estuve utilizando, por ejemplo, un remedio similar que lo compré, por cierto, lo compré online. Compró online, que este remedio realmente era para calmar los nervios. Era una persona que estaba pasando un proceso de muerte en este caso, y me interesaba mucho aliviar esa área, y era muy interesante ver qué tal efectivo eran estas gotas debajo de la lengua. Así mismo. Y en cuestiones de 1 minuto, 2 minutos, ya la persona estaba prácticamente calmada. Ya también se usa la terapia floral también en otras ramas de la ciencia, porque también se usa en estomatología, igual que la acupuntura. Sí. Ha tenido muchos avances en la estomatología. Y por supuesto en la rama de la anestesia toda la vida se ha usado acupuntura para la cirugía, como también se usa la hipnosis. Entonces tenemos la medicina verde, tenemos la terapia de flores. ¿Qué otro ángulo medicinal tenemos? Otro ángulo medicinal, como ya he dicho, eran también los ejercicios terapéuticos. Los ejercicios terapéuticos tradicionales, como los ejercicios también de relajación, como todavía se usó en China y también se usa allá en el mundo occidental, el tai chi y el yoga, que son ejercicios muy importantes porque te ayudan a poner en equilibrio tu organismo, a usar tu energía vital de tus órganos, y eso te hace sentir mejor, a tener mayor vitalidad y a sanar tu cuerpo. Quiero preguntarte, doctora Zunilda, realmente, porque conociendo la condición, en este caso crónica de mi país, de mi isla, sabemos que aquí existe un índice muy alto de lo que viene siendo la diabetes, la presión arterial, problemas cardiológicos. ¿Cómo está Cuba en este caso con enfermedades de este tipo? En la medicina natural y tradicional china ha ayudado a mantener al pueblo cubano de una manera más sana. Sí, también en Cuba siempre ha habido un alto índice de enfermedades crónicas, Sí. De diabetes, hipertensión, asma bronquial y cardiopatías, sobre todo isquémicas. Porque también hay otros
Otros elementos que influyen en esas enfermedades, que son los factores de riesgo, como es la obesidad, el sedentarismo, Sí. el alcohol, el tabaquismo, la hipercolesterolemia, es decir, el tener altos niveles de colesterol y triglicéridos, influyen como factores de riesgo para las enfermedades crónicas. Entonces, con la medicina natural y tradicional hemos tratado de trabajar sobre los factores de riesgo. Sí. Si tratamos los factores de riesgo, evitamos que el paciente enferme. Por eso siempre es mejor prevenir que curar. Y sí, hemos tenido resultados de bajar índices de pacientes hipertensos, asmáticos y diabéticos en nuestro país. Debo decirte esto, doctora Zunilda, ¿cómo vamos a evitar de fumarnos un buen puro, un buen cigarro cubano para en este caso mejorar una enfermedad crónica? Es una decisión muy, muy difícil. Y Sí, no sí. vamos a hablar de ron tampoco, No, porque no. ahí se le va a sumar también. Estamos, sin embargo, hablando de abuso en este caso. Sí, sí, es verdad que nuestro ron cubano y el tabaco tienen una fama mundial, pero también sabemos que hace mucho daño para la salud. Exacto. El hábito de fumar y el alcohol, todo el mundo sabe todas las consecuencias que lleva para el organismo. Desgraciadamente afecta a todos los órganos, sobre todo el pulmón, corazón, la circulación, y al final es causa de muchos cánceres, todo el mundo sabe eso. Perfecto. Bueno, sabemos que estás también, ya conocimos un poquito a profundidad realmente lo que es tu profesión y tu persona, pero sabemos que estás también al mando de lo que es medicinalmente hablando, de lo que es el Theta Wellness Center Aruba. En este caso, ¿qué representa lo que es el Theta Wellness Center en tu opinión? ¿Y de qué manera tú vas a integrar tu conocimiento con estos métodos avanzados que también realmente van a favorecer a la salud? Bueno, el centro, como usted bien dice, tiene elementos muy avanzados, tiene máquinas ya del mundo moderno, que sí podemos acoplarnos bien, porque hay máquinas que, por ejemplo, pueden escanear al ser humano desde los cromosomas hasta todos sus órganos, su estudio de su sangre, de su linfa, de todo su sistema nervioso, y con un buen interrogatorio de medicina natural y la diferencia de frecuencias que me da esa máquina, porque no da valores, pero sí me puede orientar si estamos en un desbalance o en una deficiencia. Exacto. Entonces nos volvemos a unir con la medicina natural, porque la máquina me da una frecuencia alta o baja. Entonces yo también puedo ir en un buen interrogatorio, un buen examen físico, determinar lo que le está causando al paciente su enfermedad o sus síntomas o su patología. Por cierto, ahora que tú tratas ese punto, una vez yo muy incrédulo y seguía incrédulo, sin embargo ahora tú lo estás ampliando de una manera muy práctica. Me hice un examen donde prácticamente lo que hicieron fue poner un aparato sobre mi dedo y algunas otras cosas más muy sencillas. Era un equipo alemán, pero me dejó muy impresionado con los síntomas que ellos tenían y que estaba completamente, en este caso, veraz la información que estaba transmitiendo, porque yo también conozco mi cuerpo y sabía dónde estoy deficiente. Fue increíble, realmente entonces este tipo de equipos sí funcionan, pueden dar en este caso, y ustedes tienen estos equipos también. Sí, es verdad que es impresionante cómo a través de la voz tú puedes saber tus emociones, puedes saber dónde tienes un desbalance de frecuencia, en qué órgano, si es a nivel de hueso, de sangre, de un órgano específico. Pero ya en estos 2 meses que estamos trabajando, ya hemos tenido la experiencia de que varios pacientes se han hecho el scan, después se han evaluado en mi consulta y sí coincide con la afectación del meridiano o del canal que está afectado en el organismo desde el punto de vista de medicina tradicional, y los órganos que están afectados sí coincide con la diferencia de frecuencia. Entonces sí tiene relación. ¿Cómo estos equipos, que tú los consideras muy modernos,
han complementado el conocimiento de la doctora Zunilda Sánchez, que viene siendo una especialista en medicina natural tradicional china. ¿Cómo sientes tú que te ha, en este caso, facilitado aún más el conocimiento? Sí, bueno, para mí estos equipos sabía muchos de los 3 equipos que existían. Otro no lo conocía, pero ya he buscado información y han sido impresionantes porque uno de los equipos, que es como se llama el centro, Theta, es un equipo que es capaz de llevarte a ese estado del sueño donde existe una liberación de diferentes hormonas cerebrales que con la liberación de esas hormonas te ayudan a disminuir el estrés, la ansiedad, la depresión, las adicciones, porque tienen funciones fundamentales esas hormonas en el organismo. Y la máquina es capaz de llevarte a ese estado en muy pocos minutos, que tienes que dormir, normalmente una persona debe dormir 8 horas y necesita mucho más tiempo durante el sueño para llegar a ese estado, y sin embargo en la máquina, la máquina normalmente estás media hora, en 8 minutos te lleva a ese estado. Y en ese tiempo es capaz de estimular neurotransmisores, de liberar esas hormonas que tienen que ver con estas adicciones, esta patología, este estado de estrés o ansiedad que tienen muchos pacientes padecen hoy en la actualidad. Muy interesante. Para toda nuestra audiencia estamos entrevistando a la doctora Zunilda Sánchez. Sabemos que la doctora Zunilda Sánchez es médico, en este caso viene siendo especialista en medicina natural y tradicional china, un conocimiento que estamos conociendo un poquito. Sabemos que es mucho más amplia, sobre todo cuando hablamos del yin y yang. Ese tema solamente abre una gama de conocimiento muy extensa. Vamos a seguir tratando más sobre este tema interesante y de unos equipos que están en Theta Wellness Center y qué podemos esperar de todo esto. No se vayan, ya volvemos. Swanson é o importador mais grande de produtos natural na América. Ele importa para 90% para toda a marca na América. Hoje, nós temos a mesma marca Swanson na Aruba. Swanson é garantido e produto de qualidade que a minha me observo uma vez vou provar, vou ter que esperar a diferença com outra marca. Nós oferecemos de Swanson e coconut oil, especialmente para gente que olvida hobby. Também, para a gente com mais idade, 60 para arriba, nós temos o PQQ e o ubiquinol, que é produto que é garantizado que você bem back, mas não você está parinha passar. Aqui temos 3 produtos de Swanson, caminho com gente que tem vida druk, você hobby tensão, hobby stress, we oferecemos 3 produtos aqui, de Ashwagandha, B-Complex e St. John Church. Usa Swanson e ele vai reparar a diferença com outro. Bo auto está mais que simples transporte. Está bo táxi, está bo truck, para fazer mudança, está bo baby estimado. JR Auto Center Parts na Santa Cruz está bo supplier para ter bo auto de boa condição. Auto Parts está parte de nosso serviço total. Nós está bo consejero, nós está resolver bo problema e se mister busca dempurar, nós está express mail for de qualquer destino. Mira aqui, vou mirar algo que você quer compartilhar com a comunidade? Uma notícia positiva ou uma crítica construtiva? Manda-nos por vídeo ou portrait na noticia@telearuba.aw ou WhatsApp-nos na 597-1323. Todo material da hora gescreen promete na hora publicar e nada queda anônimo. O Sidewall de Botayer tem roupa e informação valiosa. Nós temos a ECE, que está a certificação para poder circular ou fazer fabricar para poder circular arriba a carretera na Europa. Outro importante
sigurta e US DOT, Department of Transportation, que também tem a certificação para por circular arriba a carretera de merca. Tá arranco também de China, é uma de mais qualidade da guarda certificada com a China Chamber of Commerce, que é CCC Mark, roupa importante. Banda 16, nós temos informação de treadwear, rapidez com a qual a tire também gasta, e também temperature ratings. Tu tire de GR, a temperature rating A, que é a temperatura mais alta que a tire pode suportar arriba nas carreteras. Seguimos con la entrevista que estamos sosteniendo con el doctor Zunilda, la doctora Zunilda Alfonso Sánchez. Sabemos que ya está al mando de lo que es Theta Wellness Center en Aruba. Estamos combinando la medicina, en este caso, natural y tradicional china. Tenemos que enfatizar, cuando hablamos de tradicional, la medicina que conocemos nosotros. Es una medicina que prácticamente apenas tiene 100 años. Cuando hablamos de la medicina natural tradicional china, estamos hablando de un conocimiento que tiene miles de años y que se ha probado y que también ha evolucionado. Hoy finalmente cuando tenemos, por ejemplo, la doctora pudo explicar, cuando se está haciendo acupuntura, no se empezó con acupuntura. Hablamos de madera, de piedra, finalmente. Esa técnica se mejoró y se afinó, en este caso, con lo que es la acupuntura hoy por hoy. Y así me imagino y estoy seguro que ha evolucionado en muchos campos. Estamos, sin embargo, tratando un tema con la doctora Zunilda Sánchez, que es una especialista de la medicina china tradicional y natural, pero estamos combinando también equipos tecnológico de punta, equipos como escáneres, vamos a hablar un poquito de la cama de luz y vamos a hablar también de la cámara hiperbárica. Ha estado por mucho tiempo, lógicamente que esta es una cámara hiperbárica de última generación. Pero hablaste del escáner, Zunilda, explica que realmente se está haciendo una medición vibracional de la persona. ¿En qué forma puede tener una influencia tan importante la vibración en el cuerpo humano? Explícanos un poquito de eso. Bueno, con el scan, con esa máquina se puede detectar un cambio de frecuencia en el organismo. Es decir, como usted decía, una vibración, todo tiene cambios de frecuencia. Los órganos, la sangre, todo lo que existe en nuestro organismo tiene una frecuencia determinada. Y todos también tenemos una frecuencia determinada. Usted, yo, con quien vivamos, todos tenemos una frecuencia determinada. Y con el scan, a través de esa determinación o detección del cambio de frecuencia, podemos también conocer el desbalance que tienes en el organismo y además también te podemos llevar a optimizar y poder producir de alguna manera, para que entiendan, como si fuera una curación con las mismas frecuencias que se va optimizando con la máquina, donde se determine, por ejemplo, un desbalance determinado. Puedes tener un dolor o puedes tener un desbalance por la detección de determinado virus, por determinada bacteria. La máquina es capaz de detectar muchos desbalances de frecuencia en el organismo. Te pregunto, Zunilda, en una parte anterior explicas el análisis que vas a hacer de un paciente para saber su condición de vida o sus costumbres, para definir en este caso dónde está fallando, en este caso el yin y yang, o dónde hay una deficiencia en un órgano específico. Ajá. Puedo entender que este escáner te ha facilitado mucho esa investigación que hacías tú. Ahora prácticamente el equipo va directamente al órgano y te lo da. Sí, el equipo me dice directamente a veces qué órgano está en desbalance. E incluso es capaz de detectarme si hay alguna afectación de un meridiano o un canal. Siempre vuelvo a interrogar al paciente, lo interrogo al paciente después del scan,
lo examino porque soy médico. Claro. Me puedo guiar hasta cierto punto por una máquina, pero reconozco que la máquina me ha ayudado muchísimo a detectar cualquier cambio de frecuencia en determinado órgano, en el sistema nervioso central, a nivel de la sangre, de determinar algún tipo de alergia. Y eso lo uno con el conocimiento que tengo de medicina natural y me ha ayudado mucho para tratar al paciente. Bien. Sabemos que está una cama de luz que tiene miles de bombillos rojos. Háblanos de esto, edúcanos un poquito de lo que es la efectividad de estos equipos. La cámara de luz, como usted bien dice, trabaja con más de 14.000 luces de rayos infrarrojos. Como mismo sabemos, todos necesitamos de la luz solar para obtener vitamina D en el cuerpo. La cámara de luz lo que hace es estimular, es decir, la producción o liberación de energía de la célula. Y de esa manera, al aumentar la energía en la célula y producir mayor liberación de ATP en la misma, llega a todo el organismo, llega a las mínimas células, llega al hueso, llega a la piel. Hay estudios demostrados que aumenta el colágeno en la piel, en los cartílagos, en los tendones, en los músculos. Por lo tanto, tiene un efecto muy, muy bueno para la salud, de alguna manera para evitar el envejecimiento, para mejorar todas las patologías de piel, de mejorar, evitar arrugas, para la celulitis, pero también sirve para aliviar dolor, también, porque también la máquina de luz trabaja también con frecuencia. Exacto. Y depende de la patología o el daño que tenga la persona, o que simplemente quiera mejorar su piel, aumentar su colágeno, la puede usar. En este caso, eso lo hace la cama de luz. Eso es la cámara de luz. ¿Cuántos tratamientos puedo entrar y salir de nuevo con 25 años? Explícame, Sunila. La cámara de luz debe usarse por lo mínimo como de 10 a 12 sesiones. 10 a 12 sesiones. Durante media hora. Correcto. Tenemos también otro equipo que es la cámara hiperbárica. Sabemos que la cámara hiperbárica para los buzos, sobre todo, fue creado, pero sabemos que en el mundo médico ha tenido también múltiples usos. En este caso, hasta para heridas. Pero explícanos, en este caso, con tu conocimiento, ¿cómo ha venido a funcionar la cámara hiperbárica para ti? La cámara hiperbárica, como usted bien dice, se usó siempre para los buzos porque ella te somete a un nivel de baja presión. Es esa sensación de cuando vas en un avión, pero en vez de alta altura, de baja altura. Y es capaz, cuando entras a la cámara hiperbárica, que también trabaja con frecuencia, produce que aumente el nivel de oxígeno en el organismo. Es decir, que el oxígeno llegue a lugares donde normalmente le cuesta trabajo a veces llegar a las células más distantes, al aumentar la concentración de oxígeno. ¿Qué beneficio inmediato tiene eso? Inmediato tiene, por ejemplo, sirve para aumentar la oxigenación, aumenta el flujo de sangre. Exacto. Por lo tanto, además, tiene un mejor funcionamiento cerebral, tiene un mejor funcionamiento cardíaco. Por lo tanto, se usa en muchas patologías, sobre todo en el paciente diabético que tiene tan afectado tanto la circulación. Hay estudios demostrados y lo hemos visto ahí en estos días, en estos 2 meses que llevamos, para heridas, para la sanación de heridas. Exacto. Porque, por supuesto, si aumenta el oxígeno, donde hay una lesión, te va a ayudar al mejoramiento, a la cicatrización de la misma. Exacto. Así que considero que para el paciente de pie diabético debe tener muy buenos resultados la cámara hiperbárica. Exacto. ¿Qué otro equipo, en este caso, apenas sabemos que el Theta Wellness Center en Aruba tiene apenas 2 meses y prácticamente viene siendo tratar en este caso enfermedades desde un ángulo muy diferente, de un ángulo muy moderno que no lo teníamos en Aruba. ¿Qué ha representado para ti haber combinado tu conocimiento, finalmente, el programa, de haber combinado lo que es el Theta Wellness Center y tu conocimiento, y qué te ha impresionado lo máximo? Sí, estoy muy contenta de haber tenido la oportunidad de poder aplicar mi conocimiento como medicina natural y como médico general que soy también,
con las nuevas tecnologías, ampliar mi conocimiento. Siempre en la medicina se aprende cada día más y nunca había tenido la oportunidad, sí conocía la cámara hiperbárica, pero no conocía, por ejemplo, la máquina Theta ni el scan, hasta el año pasado que estuve aquí en Aruba y he leído mucho bibliografía y verdad que los estudios han sido impresionantes y creo que para un médico poder aplicar una medicina tan milenaria como la medicina tradicional china y unirla con la medicina actual y moderna, creo que tengo que sentirme muy feliz por eso. Doctora Zunilda Alfonso Sánchez, muchas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Nosotros te vamos a visitar en lo que es el Tecna Wellness Center Aruba y espero poderte tener en el programa nuevamente para que nos eduques aún más para lo que es, en este caso, la medicina china tradicional. Me gustaría hacer un programa un día contigo para lo que es la energía de los chakras y cómo funciona y de qué manera nos puede afectar. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted y al programa. Gracias. Para todos ustedes está el Tecna Wellness Center aquí en Aruba. Los invitamos, estén donde puedan estar y aquí realmente van a darle un diagnóstico y un tratamiento completamente diferente y moderno para lo que son enfermedades que antes realmente los tratamientos eran totalmente diferentes. Gracias por ver y escuchar y los invitamos para otro programa de Al Caso en otra oportunidad. Hasta pronto. Welcome to the Financial Review by Raw Studios. The stock market for the past week has remained in its uptrend. The uptrend has remained intact, however, it seems to be getting top heavy. The US-China trade talks are on a positive note for these past weeks, and that's why we have not seen any corrections. If the China trade talks maintain that way, we don't see them influencing the market. However, we see other influences on the market for the short term. Also, the impeachment hearings ongoing in the Congress of the United States against President Donald Trump has had little effect, even when there have been days where testimonies has been devastating for the sitting president. So the stock market is not taking too many cues from politics these days. However, when we look at money that is running through the dark pools, which is money that does not show up on the stock markets and regular exchanges, but money that passes directly from traders to banks and banks to the market makers, we have seen a large amount of puts that have been coming through. Puts are, put options are the bets that the market would go down. So we see those puts for March expiry, March of next year, have grown by 300%. So the traders are thinking that the market is top heavy. One of the best known traders that we know that has mentioned that he has taken such a position is Ray Dalio. Ray Dalio is the manager and owner of one of the largest hedge funds of the world. So when we see these positions coming through, we know that there is a possibility that the markets will go down. And that possibility happening in December, when trading volume is light, would be a good time for that to happen. We have seen some of the volumes come through in these put options at 1.2 billion. That is correct, 1.2 billion. And also, I personally have seen 2 other trades come through in the area of 600 million 2 times. So we see those volumes going up largely. And the energy markets, it all seems to be status quo. Their trading range remains between $50 and $60 a barrel for crude oil. However, we see for the long term that there is much change that is going to be had within the energy markets. Aramco is going ahead with their IPO. They got the green light, even though they are not getting the market capitalization
that they desired. They were shooting for a $2 trillion mark, but it is more coming in between the 1.5 and 1.7 trillion. However, Aramco becoming a public company may just be the end of OPEC. Because before, Aramco used to be the swing trader, the swing producer for OPEC. However, now that they are going to become a publicly traded company, they have to keep in mind the benefits of their shareholders. So when you're a private company and versus a public company, you have other interests and other things. So there, by Saudi Arabia just lowering their output to maintain higher prices, that will be soon a thing of the past. Also, we are seeing in the energy markets that over the past 2 weeks, the inventories have been growing slightly. Also, there has been reports by the EIA that the refinery runs in the United States have gone down by 100 million barrels for the year so far. So we see also that less is being produced. Also, we see the renewables are gaining, and it was recently reported that the renewables are producing more energy than coal-fired plants. So the renewables are gaining ground. Now we turn to the other broader market. We have seen that a Tiffany company, one of those luxury brands, is going to be taken over by Louis Vuitton Moet Hennessy, LVMH. LVMH is one of the greatest, it is the biggest company with luxury brands. So we see the luxury brand market is consolidating more. At first, Tiffany resisted the takeover. However, the bid was sweetened and they opened their books for LVMH to take a look. And it seems so far that that is going to be a deal that is going to also go through. In the Bitcoin market, we have seen that now Bitcoin is back on its way down. Bitcoin was all the way down to around a little below $5,000 per Bitcoin. It made a rally to a little over 10,000. And due to the Chinese cracking down and not taking a friendly stance toward Bitcoin, we are seeing the crash in the price. China is the market where you have the largest miners of Bitcoin. So, of course, anything that happens in China and, of course, South Korea has a large effect on Bitcoin. Also, in the streaming world, we have seen Disney Plus come to market. Disney Plus has been a big hit. Disney Plus, at first, they anticipated 2 million accounts. When they went live, to their surprise, they had 10 million accounts. They had to expand the infrastructure to handle it. And since they went live about 2 weeks ago, it is reported that they are growing by 1 million subscribers per day. So you can see by that streaming is where it is all happening, and cable TV is slowly dying a natural death. Also, we're seeing in electric vehicles, Tesla. Tesla has just launched their electric vehicles. We see the traditional auto manufacturers are scrambling to get into that market. We see that Audi, for instance, is going to lay off 10% of their workforce and use that gained capital to invest in electric vehicles. Also, Ford has announced that for next year, they will be launching an electric vehicle truck. Well, that is all for this edition of the Financial Review by Raw Studios.